Ok, entonces esta clase corresponde al capítulo 7 de nuestro libro guía Transferencia de calor de Sengel y se trata sobre la convección externa forzada. Entonces, recordando que es convección, sabemos que es la interacción de un fluido con una superficie. Por lo tanto, como vamos a tener la naturaleza del fluido y la naturaleza de la superficie sólida, entonces el modelamiento matemático combina las teorías de mecánica de fluidos y de transferencia de calor. Aquí entonces tenemos la ley de enfriamiento de Newton como ecuación general para la convección de calor, teniendo que H es el coeficiente de convección, A sub S es el área superficial, T sub S es la temperatura superficial y T sub infinito, digámoslo así, es la temperatura del medio. Este coeficiente de resistencia CD relaciona esta FD, la cual es la fuerza de resistencia al movimiento, y la densidad del aire, la velocidad del fluido y el área. Este coeficiente de resistencia lo que nos quiere decir es la resistencia que ofrece este fluido para pasar a través de, en este caso, de este sólido. Estas características de la resistencia al movimiento de un cuerpo se representan adimensionalmente por este coeficiente. De todas maneras, este coeficiente, hay dos tipos de fuerzas que pueden ejercer la fuerza de la resistencia, que es la fuerza de fricción o por presión. Entonces, metiéndonos un poquito con la aerodinámica, cuando tenemos un perfil o un plano aerodinámico, lo que estamos obteniendo aquí, sustentación o arrastre, entiéndase sustentación cuando se eleva este perfil o arrastre cuando se baja, en el caso pues de las alas de un avión, por decirlo de una manera, tenemos unas fuerzas que son debidas a la presión. Entonces, esa fuerza de presión actúa perpendicularmente, por ejemplo, en el caso de la placa plana, y depende solo de la presión y es independiente de la fuerza cortante de la pared. Se va a presentar dos regiones entonces, por ejemplo, volviendo aquí al plano aerodinámico, si vamos a tener sustentación, va a haber una área de baja presión, aquí encima, y de alta presión acá abajo, la cual va entonces por esa diferencia de presiones a empujar hacia arriba el perfil. Aquí tenemos entonces pues lo que hablaba ahorita de sustentación de las alas de un avión, por ejemplo. Si tenemos el fluido en este sentido, entonces el área superficial que nos interesa es esta área proyectada del avión, esta área que está en azul. Va a ser de igual manera para nuestras geometrías. Como bien hemos estado estudiando, siempre vamos a hablar de tres configuraciones geométricas, una placa plana, un cilindro y esfera. En este caso, cuando tenemos un flujo paralelo sobre placas planas, vamos a tener en cuenta, bueno, tanto para placas planas como para las otras configuraciones geométricas, estos números adimensionales que van a ser muy importantes de ahora en adelante. Recordando que entonces R, que es el número de Reynolds, nos va a decir la naturaleza de ese fluido, si es laminar o turbulento. Nusselt, este número de Nusselt combina la convección y la conducción, como ustedes pueden ver aquí en la expresión cómo se halla Nusselt, está el H, que es el coeficiente de convección, y K, que es el coeficiente de conducción. El coeficiente de fricción que va a depender de la superficie, de la rugosidad de la superficie y también del número de Reynolds, o sea, del fluido en el cual haga interacción con nuestra, en este caso, nuestra placa plana, y el número de Prandtl que combina la difusidad molecular de la cantidad de movimiento, la viscosidad cinemática, que es una característica o una propiedad de fluido, y la difusividad molecular de calor alfa, que también es una propiedad. Hay un concepto del capítulo sexto que es importante resaltar, que es el concepto de capa límite térmica.
En mecánica de fluidos hablamos que la capa límite es una capa que está cerca a las paredes que, en el caso de, por ejemplo, de una tubería que tenemos un fluido en movimiento, entonces esa capa límite se va a hacer alrededor de la pared de la tubería y va a tener una velocidad un poco inferior a la velocidad del mismo fluido que va en el centro. Es decir, el perfil de velocidades va a variar de ese fluido dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos esté de una superficie. En el caso de la capa límite térmica es algo muy parecido. Por ejemplo, en esta imagen que dice que la capa límite térmica sobre una placa plana, el fluido está más caliente que la superficie de la placa. Es decir, que esta parte de acá está más caliente que esta parte de aquí, que esta placa va a estar a una temperatura inferior. Entonces también se hace un perfil térmico del fluido que esté en contacto con esta pared, porque el fluido entonces va a estar aquí un poco más frío por el contacto con una pared que está más fría que él, y aquí va a estar más caliente el fluido. Ahora, ¿cómo vamos a analizar este tipo de configuración? El flujo paralelo sobre placas planas. Primero que todo, vamos a hallar la temperatura de película T sub F, el cual es un promedio aritmético entre la temperatura superficial y la temperatura del medio. Es decir, vamos a sumar esas temperaturas y las vamos a dividir entre 2. Con esa temperatura de película podemos determinar las propiedades del fluido, que por ejemplo están en la tabla A13 o por ejemplo también la tabla A15, que es la propiedad del aire. En esa tabla podemos encontrar la densidad, calor específico, conductividad térmica, difusividad térmica alfa, viscosidad cinemática, que es la que nos va a importar, V, y el número de Prandtl. Una vez tengamos las propiedades que nos interesan de ese fluido, vamos a hallar el número de Reynolds para determinar si este fluido es laminar o turbulento. Una vez obtengamos el número de Reynolds, ¿cómo podremos determinar si es el uno o el otro? Vamos a utilizar el número crítico de Reynolds, que es esta expresión que está aquí, que finalmente es 5 por 10 a la 5. Si el número de Reynolds obtenido es mayor que ese valor, vamos a tener un fluido turbulento. Si es inferior, nuestro fluido va a ser laminar. Ya caracterizando nuestro fluido, o sea, teniendo si es laminar o turbulento, vamos a determinar el número de Nusselt. Entonces, si tenemos un fluido, por ejemplo, laminar, vamos a utilizar esta expresión, Nusselt igual a 0.664 Reynolds a la 0.5 sub L a un tercio. Entonces aquí, como pueden ver, aquí está el rango, comparando el Reynolds con el número crítico de Reynolds. Si es turbulento, entonces para un Reynolds mayor a este valor. Vamos a hallar entonces luego, posteriormente, el coeficiente de convección promedio utilizando ese Nusselt que acabamos de obtener con el K como coeficiente de conducción de nuestro fluido y L que va a ser la longitud de la pared en la misma dirección del fluido. Y posteriormente para el análisis pues ya va a ser dependiendo lo que necesitemos o lo que sea solicitado. Si vamos a necesitar un coeficiente de fricción, vamos a tener estas dos expresiones, dependiendo si Reynolds el régimen de fluido es laminar o turbulento, la razón de transferencia de calor que ya la conocemos, la fuerza de arrastre, despejando este FD, y teniendo en cuenta que para la pared o para la placa plana, CD es igual a CF, es decir, que tendremos en cuenta como si fuera un coeficiente de fricción. Ahora, ese es para placas planas. Este ejemplo voy a desarrollar después, pero vamos a analizarlo. Considera un motor caliente de automóvil, el cual se puede considerar como un bloque rectangular de 0.5 de alto, 0.4 de ancho y 0.8 metros de largo. O sea, nos dan las medidas del cubo completo. ¿Por qué nos dan las medidas del cubo completo? Porque primero recuerden que por hacia atrás vamos a tener que hallar esta área superficial. O sea, el fluido va en este sentido. O sea que primero vamos a tener una área superficial que es la que choca con el sólido en cuestión. Y la profundidad de ese bloque va a ser la longitud L, que vamos a tener en cuenta para hallar el coeficiente de convección promedio. O sea que vamos a necesitar las tres medidas. La superficie inferior del bloque
está a una temperatura de 100 grados centígrados y tiene una emisividad de 0.95. El aire ambiental está a 20 grados y la superficie de camino está a 25. Determine la razón de transferencia de calor desde la superficie inferior del bloque del motor por convección y radiación, cuando el automóvil viaja a una velocidad de 80 km por hora. Suponga que el flujo es turbulento sobre toda la superficie debido a la agitación constante del bloque. Entonces, para hacer este análisis, primero vamos a sacar la temperatura de película para poder hallar las propiedades. Entonces, aquí dice que es del aire. Una vez hallada la temperatura promedio, vamos a hallar Reynolds. Ya sabemos de por sí que este va a ser turbulento porque la información del ejercicio no la dice, pero necesitamos el número de Reynolds para hallar Nusselt y Nusselt para hallar el coeficiente de convección. Una vez hallado el coeficiente de convección y el área superficial, como fue descrito, vamos a hallar la razón de transferencia, que sería esto aquí. Ya tenemos la temperatura superficial, la temperatura del medio, el área superficial y el coeficiente de convección despejado. Esta velocidad se usa para hallar el número de Reynolds. Ahora, las otras configuraciones geométricas que hemos venido estudiando es el cilindro y la esfera. Esta gráfica, que después se puede encontrar en el libro, que es la 717, muestra el coeficiente promedio de arrastre para flujo cruzado sobre un cilindro circular liso y una esfera lisa. En este caso de este tipo de geometría, vamos a utilizar una longitud característica como el diámetro. Aquí va a cambiar, porque siempre hemos tomado como la longitud característica el radio. Ahorita, en convección, vamos a utilizar el diámetro, tanto del cilindro como de la esfera. Por lo tanto, el número de Reynolds va a ser hallado por esta expresión, donde vamos a incluir entonces el diámetro. El número de Nusselt va a depender del tipo de geometría entonces que vamos a analizar. Si es un cilindro, sería esta expresión. Y si es una esfera, sería esta expresión. Nótese que para hallar el Nusselt, entonces, pues como no tenemos el h, pues vamos a usar toda esta expresión. Una vez tengamos el Nusselt, que es el resultado de todas estas operaciones, Reynolds lo hallamos con esta información de acá, Brandt lo hallamos de tabla, conociendo el fluido y la temperatura de película. Este también lo conocemos de tablas, de la información que obtengamos del fluido, después de la naturaleza, el diámetro de la naturaleza de la geometría que estemos atravesando. Entonces, posteriormente nos queda despejar h, igualmente para una esfera. En la tabla 7.1 hay unas correlaciones empíricas para el número de Nusselt promedio para convección forzada sobre cilindros circulares y no circulares en flujo cruzado. Como ustedes pueden ver, este es un fragmento. Dependiendo de la sección transversal del cilindro y dependiendo del fluido y un rango de Reynolds, el número de Reynolds, vamos a tener unas expresiones para hallar el número de Nusselt. También se puede hacer así. Tenemos este ejercicio. Una línea de transmisión eléctrica de 6 milímetros de diámetro lleva una corriente de 50 amperios y una resistencia de 0.002 ohmios por metro de longitud. Determine la temperatura superficial del alambre durante un día con viento cuando la temperatura del aire es 10 grados centígrados y ese viento sopla a través de la línea a 40 km por hora. Ya sabemos entonces que el aire, bueno, aquí ya dice que el aire está a 10 grados porque no tenemos la temperatura superficial, entonces con esa temperatura vamos a hallar las propiedades del aire. Una vez halladas las propiedades del aire, vamos a hallar el número de Reynolds, para el Reynolds posteriormente hallar el número de Nusselt. Vamos a hallar entonces, vamos a utilizar ¿cuál expresión entonces? Vamos a utilizar la expresión del cilindro. Acá lo tenemos por tabla. Acá lo tenemos por tabla, el diámetro no lo dan. Y para hallar ya el coeficiente, la transferencia de calor, el área superficial, entonces va a ser el rectángulo que se proyecta como si fuera la frontal, o sea, sería como un rectángulo. En este caso, podríamos hacer un rectángulo por metro de longitud. Como tenemos H, tenemos el calor, el cual podemos sacar con la corriente y la resistencia que está allí, el área superficial y la temperatura del medio, podemos despejar entonces la temperatura superficial.
usualmente no tenemos aisladamente, por ejemplo, una tubería o, bueno, a veces sí, pero por ejemplo en los intercambiadores de calor tenemos ya no una geometría aislada, un cilindro aislado, una esfera aislada, sino que tenemos un arreglo, en este caso banco de tubo. Entonces, este tipo de configuraciones geométricas la vamos a analizar dependiendo del arreglo que como estén los tubos, escalonados o alineados. Entonces, por ejemplo, en esta parte en la cual están los tubos alineados, vamos a ver que hay unas distancias SL y ST, donde ST es la distancia vertical entre centros, SL es la distancia horizontal entre centros, y el D sería el diámetro del tubo, y aquí está un fluido a una velocidad V y una temperatura T sub 1. Primera fila, segunda fila. Y escalonados, entonces aquí vemos que las diferencias, medidas cambian. Por ejemplo, este CD está en diagonal. Y aquí vemos el A sub 1. Aquí cómo cambiaría con respecto pues, a este arreglo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la velocidad máxima bajo el principio de conservación de masa para flujo incompresible estacionario. Esa velocidad máxima va a depender si los tubos son alineados o escalonados, como ustedes pueden ver en las expresiones que están allí. Para unos tubos alineados vamos a hallar una velocidad máxima utilizando esta expresión, donde SST, recuerden, es la distancia entre tubos de esta manera, el diámetro y la velocidad, y en escalonado entonces el SD con el ST. Dependiendo entonces de la configuración, vamos a hallar la velocidad. Posteriormente vamos a hallar el número de Reynolds utilizando esa velocidad máxima. Ve aquí es la viscosidad cinemática, la cual viene por tablas. Y esta temperatura aritmética del fluido es la temperatura de entrada y de salida del banco respectivamente. Es decir, el fluido entra a una velocidad cuando recién comienza o cuando se topa con el arreglo de tubos y va a tener una temperatura diferente cuando ya sale, digamos, a través de los tubos. Entonces, vamos a tener en la tabla 7.2 unas correlaciones para obtener el número de Nusselt dependiendo la disposición geométrica, si son alineados o escalonados, y dependiendo del rango de Reynolds. Entonces, si tenemos alineados y el número de Reynolds da entre 100 y 1000, esta sería la expresión a utilizar para hallar el número de Nusselt. Esta tabla 7.2 es para bancos de tubos n mayor a 16, es decir, con un número de tubos, este n va a ser la cantidad de tubos, mayor a 16. Por lo tanto, si tuviésemos menos de 16 tubos, vamos a tener que hallar un factor de corrección. Ese factor de corrección va a ser el valor F y va a depender de esta tabla 7.3. Aquí hay unas expresiones útiles, que es la temperatura de salida del fluido, la diferencia media logarítmica de temperaturas y el área superficial y el flujo másico del fluido. Teniendo en cuenta que la área superficial entonces sería la cantidad de tubos, pi por el diámetro, por la longitud de esos tubos, y el flujo másico vendría siendo dado por la densidad, la velocidad, por el número de tubos en el plano transversal, o sea, la cantidad de tubos que están así, el ST que es la distancia y el L que es la longitud. Entonces, en este ejercicio es un banco de tubos, el cual se van a calentar con gases de escape. Ese entonces lo voy a plantear en otro video para que sea más fácil de entender. Muchas gracias.